Hola, somos más, estamos en el capítulo 1 de Bravely Default 2. Me he pasado... O sea, tengo, además de que me he pasado los dos anteriores, el Bravely Default, el Bravely Second, y ahora toca este maravilloso juego, al que no sé cuántas horas me he dado en la demo, 4 o 5 o 3, pero porque he ido rápido, porque solo tenía X horas. Así que vámonos, quiero jugar ya. Estarán capítulos de 1 hora. Y como he dicho antes, esto será sin cámara porque quiero jugar cómodamente. Creo que ya lo he dicho mientras grababa. Da igual. I am that which whispers, which carries, which connects. Como ya alguien... This thread of life, adrift, untethered. It must be woven back into the fabric of the world. Dices que hay alguien hablando, yo no hablaré. Remember who you are. Llegar antes, los combates serán más difíciles. Cuidado para los que tengan... Para los que tengan, jugarlo como sea. Se puede cambiar en cualquier momento. Pero la demo la jugué en difícil. Y la verdad es que era difícil. Sí, era difícil. Venga, va, difícil, hijos. No me quiero. Now go. Return to the land. To your destiny. Decir, Cry out. Call out your name. Seth. Me llamo Seth. Sí, es Seth. Si el personaje en realidad no tuviera nombre, entonces sí que pondría un druso más. Pero como sí tiene, lo que decía, mientras, como hay una voz que lo dice, ves por ejemplo aquí, la llamada del océano interior, o sea que no lo voy a leer mientras que haya alguien hablando. Si no hablaran, pues entonces leería. O sea, todo lo que no se ha hablado, lo voy a leer. Y si alguien habla, pues... chitón. No sé si disminuir la música. Creo que está un poco fuera. Mírame. Estoy Seth. Ups. El Joy-Con con el... Where am I? Is this what the crystal wished to show us? Without a doubt, my lady. Where the light led, there he lay. Are those voices? But whose? 'Twould seem he is a young man of the sea. This is all a little unexpected, I must say. But I trust you, Sir Sloane, and I trust the light of the crystal. He may not seem much, my lady, but appearances can be deceiving. In any case, he is in need of urgent treatment. Let us return to town with all haste. We will talk more of what this means at a later juncture. Can't believe I survived. Y ha muerto. Se acabó el juego. Bueno, hasta aquí este... Matadme.
Míralo. Los gráficos que definen Bravely Default es la esencia de Bravely Default. Uf. Huh? Where am I? Buah, si de verdad van a hablar todo el rato o la mayoría del tiempo, me alegro porque si no tengo que leer. You are in Halcyonia, in an inn. Don't be alarmed, you are quite safe. Porque leer y mientras que alguien hable, bastante molesto. Now that you appear to be capable of speaking, perhaps you could tell me a little about yourself. Me? Sure. I mean, I'm just a regular sailor, I guess. My ship got hit by this huge wave, and I was swept overboard. I don't remember anything after that. Guess I must have drifted here on the tide. I see. Then perhaps it was the crystal's will after all. Huh? What do you mean? O sea, que no recuerda nada, aparte del accidente. Ah, our young seafarer has awoken at last. Verily, thy plight hath troubled us greatly, friend. We had feared the very worst. This is Sir Sloane, the royal man-at-arms. The what? Come, my lady, we must make haste. It will not do to keep King Vernon waiting. Indeed not. We will leave right away. Wait, you're going to meet a king? Who exactly are you? Pues una princesa, Gloria of Musa, at your service. Gloria. Princess Gloria of Musa, if you prefer my proper title. Although, since my kingdom was destroyed, I've been unsure whether I'm worthy of it any longer. You're a princess. I shall explain everything in due course. For now, you would do well to rest a while longer. Sure. Okay. Vale, avanzar en la historia. Ahora sí. Muy bien, ha llegado el momento de comenzar tu aventura. Cualquier ubicación importante que tengas que visitar para que avance la historia está marcada mediante el icono amarillo. ¿Por qué no pruebas a ver dónde te lleva? Si alguna vez no tienes muy claro qué se supone que debes hacer, mantén presionado R para consultar los objetivos actuales. Vale, a ver. Vale. Dos plumas de fénix. No puedo abrir el inventario. No. ¿Hay algún secreto por aquí? Yeah. Buena transición. ¿Qué tal? Feeling better now, are you? Yeah. Thanks for letting me stay here. Don't mention it. It's only right to help people out when they're in need. Well, thanks all the same. So this place is called Halcyonia, right? Can't say I've ever heard of it. Where exactly are we? Ah, I didn't think you were from around here. All right, let me show you on a map. Here we are. What the? This map doesn't make any sense. Where the heck am I? I heard you met with something of a calamity. Yeah, I guess you could say that. My ship was hit by a giant wave. Must have been a freak storm or something. Lo que por ahora no sabemos es quién o qué nos ha traído a este mundo. Ni por qué. Bueno, por qué seguramente sí, para salvar el mundo, para ayudar a salvar el mundo. Oh dear. Yes, we've been hearing a lot about enormous waves and the like lately. We're all right here in the city, but I heard they wreaked havoc down on the coast.
That doesn't sound good. Maybe I should go check it out. See if I can figure out what happened to me. Well, the seaside's not far south of here. Follow the road out of town, and you'll be there in a jiffy. Mira, Tell you jefe. what, why don't you take the map with you in case you get lost? Oh, gracias. Really? Thanks. Mapa. Ya se puede acceder al menú principal. Ahora con X. No hay trabajos ni habilidades. Sí hay atributos. Aprendiz. Aviso ya de que voy a farmear un huevo y... A set voy a hacerlo físico, mágico, de todo, ¿vale? Porque... A ver, normalmente yo si puedo elegir en un juego, siempre soy mago. Y como este es el protagonista, voy a hacerlo mago, full magia, joder. Y físico también. Y voy a poner monje, mago, mago no, mago. Y no sé. Ostras, que el secundario también sube de nivel. ¿En serio? ¿De verdad que el secundario también sube de nivel? No lo sabía. Creo que en la demo no era así. Creo. Joder, qué bien. Dos accesorios. Pinza para ropa. Si alguien se la pone en la nariz, se mantendrá despierto. Joder, ¿en serio? De verdad. Antisueño. Peso, que eso jodía, la verdad. Y velocidad más 4. Vale, pues ahora tengo velocidad más 4 y peso más 1. Magia no tengo nada. Habilidades no puedo mirar. Diario. A ver. El curso. ¡Ostras! ¿Cómo me gusta esto? Porque esto no estaba en los juegos anteriores. Hostia, vale. Recuerdos. Vale, prólogo. ¿Puedo volver a mirar? Tarda un poco. Feeling Uf, better qué now, are bien, you? qué bien, qué bien. Mola, 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 mola. Mola, puedo volver a ver todo. Joder, qué bien. Es como en Final Fantasy X. Y en 10.2, que aún tengo que platinar. Tutoriales. Vale, fantástico. Espera, ¿what? ¿Qué decía de aprendiz? Resumen del trabajo aprendiz, a ver. Porque esto normalmente no te aparece. Es un buen senador. Puede usar habilidades a las que los magos blancos no tienen acceso para recuperar estados alterados y recuperar PM. Me gusta. La especialidad de su trabajo le permite sobrevivir a golpes letales y vivir para luchar otro día. Iba a hacer otro turno. Especialidad del aprendiz entereza, le otorga un 50% de probabilidades de sobrevivir con un PS al recibir suficiente daño para caer KO. Esta habilidad no se activará si quien no se tiene un PS. Habilidades recomendadas. Combina más PT. Vale. Combina más PT y más PT para multiplicar por 1,7 los PT conseguidos. Uf. Lo que no sé si antes creo que eran solo para... No sé si era solo si valía con que los tuviera solo un personaje o cada uno lo tenía que usar para esto. Estados perniciosos. A ver si hay uno. Vale, veneno, ceguera. Se autoexplican. Mutis, sueño, parálisis. Canguelo. Hace que un personaje no pueda utilizar órdenes de Brave ni conseguir más de 0 PB. Vale, furia. Aumenta el 50% de ataque, defensa menos 30%. Solo se puede usar vale, atacar, vale. Confusión en brujo. Acciones que benefician al enemigo, vale. Confusión es obvio. Cualquier cosa. Lo de confusión. Contagio. Hace que el personaje pierda unos pocos PM cada turno, vale. Congelación. Eso es nuevo. Hace que un personaje no pueda actuar durante cierto tiempo y que sufra un poco de daño cada turno, vale. O sea que es congelación, vale. Iba a decir
Pero no, eso no es paro, vale, no. El paro es eso, vale. Congelación, paro, freno, vale. Me llegué tarde. Condena, vale, muere a cabo de 5 turnos, vale. Y embadurnamiento, reduce un nivel de resistencia de un personaje a todos los elementos y tipos de arma. ¡Hostia! O sea que hay que embadurnar a enemigos. Fantástico. No, me gusta saber qué es esto. Uff, holy moly. No voy a entrar a cada cosa para... Bosses, jefes. Mira, poción, a ver cuántos objetos hay en total. Decoración hay 12. Vale. De ataque no sabemos. Vendibles. Escama diáfana de la piel de cierta criatura acuática. Solo hay 7 vendibles, ¿vale? O quizás solo... Creo que... O sea, si obtienes uno, tienes solo la página número 1. Si tienes la página 15, pues tendrás del 1 al 15. Creo que es así. Porque no creo que de vendibles solo haya 7. Y de cebos solo haya 3. Vale, sí, creo que es así. ¿Sí ves? No creo que solo haya 11. Sí. Obviamente. Vale. Ya sé que pierdo mucho tiempo, pero joder, quiero familiarizarme con todo. Ah, y los capítulos serán de 1 hora. Como siempre. Voy a hacer los de menos, pero nada. Quiero de 1 hora. Porque no quiero decir cada 15 minutos. Hola, soy mucho más, estamos en... No. Alcoña, hogar de la brisa primaveral. En las aldeas, pueblos y ciudades que visites durante tu aventura encontrarás varios establecimientos útiles. Tiendas que venden equipo, objetos y otros puntos vitales, posadas, descansar. Y si te cuesta encontrar cierto establecimiento, pulsa R, pulsado R o abajo R para mantener una vista alejada de la ubicación actual, ¿vale? Si quieres llegar a algún sitio rápidamente, puedes mantener pulsado ZR o R2 en este caso, porque la referencia es Polystation. Y si eres de los que siempre tiene prisa, puedes abrir el menú de opciones y siempre corriendo, vale, no. Y sí que voy a hacer es... ajustes, no de japonés. No, creo que la música es... Eso. Todo un poco. Bravely Default 2. Sí, lo dejo así, mira. Para que se oiga más mi con una voz. Diálogo automático. Guardado automático. No sé si hacerlo de guardado automático, Obviamente, si me muero y no he guardado en 2 horas, pues lo pierdo, sí, pero... así, vamos a dejar el guardado automático. Unos de trabajo, sí. Estos controles en celdas de eventos, sí. Guardar la ubicación, vale. Default rápido. Si quieres usar L para tener una orden default en combate, sí. Que así era en la DS. Con la L podías hacer default. Desenfoque de fondos. Vale, sí, porque no. Es difícil. Eso. ¿Puedo guardar? Sí, puedo guardar en cualquier fruto lado. Me gusta esto. Pues, vale. Como me gusta la música. Vista panorámica. Hola, buenas. Ah, vale. Puedo guardar en cualquier punto porque no estoy en una mazmorra. Un arma de tipo daga que inflige daño a todos los enemigos. ¿A todos? Voy.
peso más 4, defensa física más 10, ataque mágico más 2. Dar de curación. ¿En serio? Te da de ataque más. Hijos de puta. Por ahora no voy a comprar nada, ¿vale? Se me escapa. Esto me gustaría mucho. Puntería, probabilidad de críticos. Esto también me gustaría mucho. ¿Puedo vender algo? Uso coleccionable. No tengo equipado el gorro de lana. Esto es vacilar. Sí, no. ¿Hablar con todo el mundo o no hablar con todo el mundo? A ver, en Info o aquí hablo con todo el mundo, a ver si. ¿Qué pasa? Tienes todo lo que necesitas para el viaje, si no tienes nada, seguro que lo encuentras. Oye, aunque no necesitas nada, te prometeré que echas un vistazo. Mi padre me da un dinerillo por cada cliente que llevo a la tienda. Todo hecho. Algo raro le pasa al océano, alta mar, olas enormes, repentinas. Las mareas parecen haberse vuelto locas, así que es imposible salir a pescar. Allí ha visto nunca nada igual. ¡Es el fin del mundo! ¡Mundo! ¿Qué tal? ¿Ah? Ah, no, vale. Oh. Broquel, vale. Pues me sirve. Sirve. Las estadísticas no bajan, ¿no? Por ahora. Vale, no. Si ves, baja de esto, baja la vida. Ah, da vida. Hola. Pokémon hace todo. ¿Puedo contigo? ¿Puedo romper esto? Esto no es Zelda. ¿Qué me hizo el guarda? Que no tiene... Ah, sí, tiene. ¿Qué tal? Temo que no puedo dejar pasar por aquí. Vas a tener que traer de vuelta. Soy lo que hay. Compañero. ¿Vas a hablar? ¿Qué tal? Hija, ña. Tengo el brazo cada día más fuerte. De nada poder derrotar a un dragón con la espada. Bueno, si existieran los dragones, claro. Sé que solo es solo una fantasía. Si tú supieras, incluso en la vida real, no, en la vida real, por desgracia, no parece. ¿Verdad? Chon, chon, chon. Aquí en Alcyonia, no sé por qué, me sale Alconia, de halcón, es Alcyonia. Solo tenemos una estación, la primavera. Todo el año hace calor y buen tiempo, es perfecto para echarse la siesta al aire libre. El único problema es el polen, básicamente tengo alergia de forma permanente. ¡Achus! Señora Achus. ¡Achus! La princesa Gloria ya lleva unos cuantos años con nosotros, desde que tuvo que huir de su propio reino. Se llamaba Musa, pero no puede quedarse aquí para siempre, ¿no? Me pregunto qué hará. Como me duelen los brazos de ayer, joder. Demasiado ejercicio. Por muy negro que sea el panorama, no debemos perder la esperanza. Hay que tener el valor y mirar el futuro. Seguro que los héroes de la luz disipan la oscuridad y vienen en nuestra ayuda. Esto suele decir la gente cuando era pequeña. No tengo ni idea de si era verdad.
Las cosechas de Alcoña son las mejores. Por eso nuestras bebidas son las mejores. Te lo digo de verdad, llevo bebiendo todo el día producto de la tierra. Musa era solo un pequeño reino, pero tenía una historia muy rica. Entiendo que ha podido destruirlo sin más. Hay rumores para todos los gustos monstruos, una guerra civil, de todo, pero en realidad nadie conoce la verdad. Joder. Hay correos de Nintendo diciendo que ha salido este videojuego. Vamos a mover el stick izquierdo. No, izquierda. No sé si ha quedado claro de que era izquierda. Rey Berno me está ocupando en este momento. Si quieres una noticia mejor, será mejor que vuelvas más tarde. Pedo. Sí, tengo que hacer todo lo que hago, sí. Gracias. Y 2 o 3 más, vale. Ahí. Alcionia es el reino más próspero y pacífico que ha existido jamás. Tengo mucha suerte de haber nacido aquí. No hay más que mirar lo que está pasando en todas partes. Que si un reino destruido por aquí, que si una dictadura militar por allá. Vaya. Así que nos encontraremos una allí. Parece que vuelven a subir los impuestos desde que Orden llegó al poder, no hace más que es la misma historia. Es lo único que necesita la gente de la costa, como si no tuvieran bastante con las tormentas y el resto de calamidades que están pasando. Es una lástima que este juego no tuviera Princess Gloria, thank you for joining us. edición coleccionista. I think you may have some inkling of why I have summoned you here. It concerns the future of the Musen royal line. It has been 3 years now since you came here to our kingdom. And while I can only imagine your pain at having lost your realm under such tragic circumstances, there comes a time when one must turn from the past and begin to look forward. I wonder if you might consider making your stay here a more long-term arrangement. Prime Minister Horton has convinced me that in finding you a suitable match, we might sooner bring about the restoration of your kingdom. Has he indeed? Thank you, Your Majesty. Yes, with King Vernon's permission, I have instructed my heralds to canvass potential suitors for you, Princess Gloria. Musa's unfortunate end need not mean the end of its illustrious line, after all. I see. And have you any thoughts on the matter, Sir Sloane? The honorable gentleman's line of reasoning is not without merit. Such an arrangement would indeed benefit Musa in the long term. Ah, wise words, Sir Sloane. Your reputation as both a warrior and a thinker is well deserved, I see. Yet I would not dream to speak for Her Highness, of course. 'Tis she and she alone who must... King Vernon, your concern for my well-being is, as ever, far more than I deserve. Alas, I have a sacred duty to perform before I can even begin to consider such worldly affairs. This being so, I am afraid I have no choice but to respectfully decline your suggestion. What? How dare you treat King Vernon's kind offices with such disdain? Why, a match has been all but agreed already. Do you wish His Majesty to look a fool? That will be quite enough, Horton. We have no right to expect anything of Princess Gloria beyond her kindness in hearing us out. We are friends and allies of long standing, and her wishes will be respected. If it is not impolite to ask, Your Highness, what is this sacred duty of which you speak? The time has come for me to recover my kingdom's greatest treasures, the 4 crystals. Ostras,
los 4 estaban en su posesión. Fortunately, thanks to Sir Sloane, the wind crystal is safely in my possession already. El primer juego no empezó también con el cristal del viento haciendo las suyas, yéndose todo oscuro. But the whereabouts of the others remain unknown. And that does not bode well. Fire, water, wind, earth, nature's masters. The crystal's power exceeds the hand of man. And if unleashed, would bring down death, disaster, calamity and blight upon the land. I learned those lines as soon as I could talk. And if I understand them correctly, the troubled seas may be merely the first among many calamities to come. It is my duty, no, my destiny, as Princess of Musa to do all that I can to prevent further misfortune befalling our world. And I... Very well. I understand completely. Princess Gloria, you must go. You must fulfill your destiny. Thank you, King Vernon. Your understanding in the matter is much appreciated. Ya empezamos con las obviedades. Ese es malo. Es un malo maloso. Buah, media hora y no he hecho. Cuando estás por ahí en campo abierto es buena idea echar un vistazo a tu alrededor para hacerte una idea de cómo es la zona mientras viajas. Si estás utilizando los controles a dos manos estándar, puedes mover la cámara con la R, R para ampliar o reducir el minimap. Si quieres información de utilidades sobre los distintos tipos de controles, abre el menú y ve opciones. Cuando estés en campo abierto y o explorando una mazmorra, puedes usar I para blandir la espada. Intenta hacer cortar la hierba o dar una desagradable sorpresa a algún monstruo. Nunca se sabe qué podría ocurrir. Puedes guardar el juego en cualquier momento, tanto en ciudad como en campo abierto. Si abres menú, vale. Ya. Si te olvidas de guardar, la función de guardar registrará tu progreso de vez en cuando. Busca guardando en la parte inferior de la pantalla derecha. Derecha de la pantalla. Aunque esto te resulte útil, deberás acostumbrarte a guardar cada cierto tiempo de todas formas, por si acaso. Hostia, así. Creo que así es suficiente. Hostia, que haya... ¿Para qué sirve hacer esto? ¿Es algún objeto o algo? ¿Cómo se va haciendo de noche? Esto no sirve de nada. Parece que sí. No voy a hacerlo obviamente cada 3. Sí. Oh. Protectora. Luego de esto. Ja. Nadie se esperaba de que viniera hasta aquí. Armadura acolchada. Mejor. Question mark. Es lo mismo. Es a uno menos.
pesa uno más. Ostras, 64. Al final sí que valdrá la pena hacer esto. Pues mientras seas pobre. Borra de cuerpo. Borra de cuerpo. Ir a ver el mar. Oe. ¿Por algo? Sí. Por 3 azures. Tienda. Fantástico. Bien, puedo correr con la B. Mucho más natural que con la... Esto. Who are you? Hey, listen. Whoa. It's terrible, isn't it? Yeah. I mean, I heard it was bad, but this is something else. You should have seen the size of the waves. They smashed absolutely everything to Vaya. A monster! Quickly! Get out of here! Tutoriales. Watch out, guys. Llegáis. Ya de aquí. Vale, esto ya lo sabemos. ¿Verdad? Sí, alguien no lo vale. Hay dos órdenes clave en la asignatura, en el singular sistema de combates de los juegos de Brave y Default. Default para acumular poder y Brave para desatarlo. La orden Brave es una poderosa técnica de ataque que permite a un personaje gastar puntos de batalla para realizar más acciones en un turno. Se puede realizar 4 movimientos en cadena. Por ejemplo, para utilizar un objeto y a continuación atacar 3 veces. Este es posible utilizar PvE a cambio de perder turnos, futuros turnos para aumentar así la presión en el momento indicado. Default, la orden Default es una poderosa maniobra defensiva que permite a un personaje resguardarse y conseguir un Brave. Vale, PvE.Brave, vale. A cambio de no realizar otra acción en este turno. El modo más seguro de avanzar en el combate a menudo consiste en conseguir PvE gracias a la orden Default. Ok, then. Pruébalo, muy bien, he llegado el momento de que pruebes son Brave. Ahora mismo tienes PvE acumulados, pero puedes conseguirlos a cambio de futuras acciones. Otros turnos y obtener estas 3 acciones adicionales en este. Sin embargo, ten en cuenta que no siempre es buena idea. Pero no pensemos en eso de momento. Prueba la orden Brave unas cuantas veces para ejecutar varios ataques. I'm going all in! Toma. Vida. No me baja la vida. Vale, como esto es un tutorial, vale. Pero escondiendo el detrás de su bug y el personaje es inmortal. No big deal. It's nothing. Here I go. No te pases con el Brave. El primer beneficio de la orden Brave es que permite realizar varias acciones en el mismo turno. Sin embargo, ten en cuenta que si consigues poder sacrificar acciones en futuros turnos, acabas teniendo un déficit de acciones que tendrás que pegar antes de volver a actuar. Si acabas con el enemigo en un turno, no habrá nada de progreso que te merece la pena
excusar los riesgos porque te expones si la jugada te sale mal. La orden default se puede utilizar para convencer a los ingredientes de utilizar Brave. Puedes usarla para acumular hasta 3 PB, te deberán puntuar hasta 4 veces, y aún así realizar una acción en el siguiente turno como si nada. La PB y desátalos. No olvides esas palabras, sobre todo en los combates largos y todo grande. Vaya. Crikey! Sorry, pal. I didn't see you standing there. Che, lo siento amigo, no te vi. How many times have I told you? Encontramos con Look estos. before you cast. You can't just jump in spells blazing. And how many times have I told you? I'm a big picture guy. He's alright, isn't he? Don't sweat the details. Someone has to when you're going around nearly frazzling people. Are you alright? Yeah, I guess. But who are you exactly? Just a couple of concerned passers-by. This guy's a wandering scholar, and I'm the one he hired to try and keep him out of trouble. The name's Adele. Oh, and I'm Elvis. Yes. Anyway, enough chit-chat. We've got a battle to finish. Try not to incinerate anyone, okay, Elvis? Aye, aye. Ay, vamos. Burn! Smolder! All right, then. Thought it was just a big bump, did you? Vale, desaprendí. Ya se me han unido. Primera hora de juego. Handy in a scrap, aren't you, laddie? That was some tasty brawling. It really was. You were definitely more help than a certain so-called scholar I could mention. Oh, aye, less of that. I pulled my weight fair and square. Isn't that right, pal? Huh? Oh, yeah, definitely. Oh, you're only saying that because he put you on the spot. It's all right, you know. You can tell us what you really think. Besides, if you're nice to this one, it'll only go to his head. And what would be so wrong with that, eh? Go on, son. Praise away. I could do with a wee boost to the old self-esteem. Believe me, that's the last thing he needs. Anyway, thanks for helping me out back there. Miss. Che. Hey, less of that. It's just plain Adele, okay? Aye, we don't stand much in ceremony, us two. What are you doing scrapping with monsters anyway? You don't look like your average warrior, I must say. Ya no hablan moviendo la... Oh, I was just helping out an old lady who was in trouble. Ah, have a go hero, eh? Very noble. I reckon you and me are going to get along just fine. Which is lucky, because I'm about to take you back to town and treat you to a wee drink. Oh, really? Are you sure? Am I sure? After a bonding experience like that, I insist on it. Well, in that case, all right. That's the spirit. Ho-ho! Then away to the tavern we go. I've worked up a right old thirst. Oh, but before I forget, have you seen one of these about the place? What is it? It's called an asterisk. Us two are on a journey collecting them, which is how we ended up happening across you. But we're not friends or anything. I'm only here because he hired me. Ah, él lo ha contratado a ella. Yo pensaba que era al revés. Okay, details. Anyway,
We heard there was someone around these parts in possession of one of these wee beauties, so I was wondering if you might know something? No. Sorry, guys. I'm not from around here. Matter of fact, I'm not even here by choice. I got shipwrecked and just kind of washed up nearby. A shipwreck? Talk about a calamity. Yeah, I guess. But hey, I'm still alive, and I wasn't too badly hurt, so... Aye, sounds like you've plenty to be thankful for. Not least of all meeting the two of us. Now, shall we go and celebrate or what? That bar won't prop itself up. Elvis y Adele se unen al grupo. ¿Ya? Y puedes ver y gestionar los trabajos y habilidades en el menú principal. Pues muy bien, pensaba que estaría solo como con Tiz en el primer videojuego. Pero no, ya está, ya directamente los tres. Your Highness, a wandering merchant brings most worrisome tidings. The desert kingdom of Savalon is beset by a sudden abundance of water. So much so that full half the capital has been submerged. A deluge in the desert, milady. 'Tis unheard of. I would fain hazard a guess that this is a crystal's doing. Savalon? The kingdom is a Musen ally of long standing. And King Orion is a fine man. I am sure he would be happy to tell us more about what has been happening. We should head there right away. One moment, milady. Lurk not in the shadows, rogues. Show yourself. Vaya cosas. Very impressive, Sir Sloane. The greatest swordsman in the land is still as sharp as ever, it seems. Thou knowest me. Then thee and thy companion are no mere sneak thieves, it would seem. Perhaps thou might do me the kindness of an introduction. Well, since you asked so nicely, my sharp-eyed friend, I am Selena. Yeah, and I'm Dag. We will come straight to the point, yes? Princess Gloria, we want the Wind Crystal. Please make this easy for everyone and hand it over. ¿En serio? ¿Really? What? Come now, do as we say and no one will have to get hurt. Never mind all that fancy talk, Selena. Let's just bash him and take the bloody thing. The old codger's already got 1 foot in the grave. We'll be done with him in no time. Thou thinkest me too old to school thee, boy? There is life in this old dog yet. Ooh, Gramps has got a temper on him. Well, rage all you like, mate. You don't stand a chance against me. Is that an asterisk? Too right it is. Bet you wish you'd just given us the crystal now, don't ya? Just that way. Bring it, old man. What? Was it you? Do the despoilers of Musa stand before me? Musa? What are you on about? Mayhap you are mere mercenaries. In which case, whose coin hath purchased thy services? I'll show ya. Oh no. Game's up, Grandad. Put the sword down, or the kid gets it. Stop it! Let me go. Sir Sloane, you must do as he says. Vaya. What kind of monster takes a child hostage? Whatever. It worked, didn't it? All's fair dinkum in love and war. Now
Now shut your whinging and hand over the crystal. Please stop it. I do not have the crystal. Hey? You have hidden it somewhere. Very well. Then we will just have to take you instead. Never! You will let the child go free? Then I will do as you say. Princess Gloria! Hostage trade, eh? Not a bad idea. And I'd probably go along with it too if Greybeard here hadn't rubbed me up the wrong way. Sir Sloane! Fear not, your highness. 'Twill take a mightier blow than this to fell me. Will it now? Well, there's a coincidence, because that's Vaya. Hijo de... ready or not. Your highness! I have already agreed to come with you. There is no... Oh, yeah? Think you can tell me what to do ya? You ain't the princess of me, girlie. All right, Dag. You have had your fun. But... She was telling the truth. She does not have the wind crystal. Now, do as we promised and release the child. You can Vaya, walk, ha yes? desaparecido. You must fetch the wind crystal and bring it to the abandoned house north of town. Once you have done that, we will release Princess Gloria. But if you even think about bringing help from Halcyonia, well, I am sure I don't need to tell you what would happen. Smell you later, Drongo. Princess Gloria! Qué hijo de fruta, qué hijo de fruta. Monstruos merodeadores. Los monstruos campan a sus anchas en campo abierto y en las mazmorras de todos los lugares. Si entras en contacto con uno, comenzar un combate contra un monstruo esté contra tu presencia, verás que sobre su cabeza aparece el símbolo exclamación y que va corriendo hacia ti. Procura que los monstruos no se te acerquen por la espalda, ya que te verás en la clara desventaja en el combate que se desarrolle. Conversación de grupo. Al ir avanzando en la historia, de vez en cuando verás la palabra conversación de grupo aparecer en la parte superior de la derecha de la pantalla. Pulsa plus mientras este texto esté visible para disfrutar de una conversación entre los heroicos miembros del grupo. La invitación desaparecerá al cabo de un rato, pero puedes ver cualquier conversación de grupo que hayas perdido si abres el menú, vas a diario de viaje, recuerdos. Vale, plus. Camaradas de armas. Entonces... ¿Por qué me miras así? Che, no digas que te gusta de él, loco. No, de eso nada. Solo me estaba preguntando desde cuándo viajáis juntos, nada más. Como os peleáis y tal, da la sensación de que os conocéis desde hace mucho. ¿Desde cuándo nos conocemos, Elvis? ¿Desde que me contrataste? Che, no lo tengo claro. ¿Fue antes de marcharme o después? No lo recuerdo. Bueno, da igual. Como digo siempre, los detalles son lo de menos. Entonces, ¿os conocéis mucho o...? Mira, no hace falta saberse la vida de las personas para fiarte de ella. Y la confianza es lo más importante. A veces pensamos que hace falta conocer a otro durante años, pero no siempre es así. ¿Tenés confianza o no la tenés? ¿Entiendes? Desde el primer momento supe que de él merecía la pena y sentí lo mismo al conocerte a vos, che. Haz caso a tus tripas, viejo, así nunca te equivocarás. O a lo mejor sí, pero bueno, dejémoslo ya, ¿vale? Sí, claro. Eso sí, los monies. Obviamente voy a
¿Qué trabajos hay? Solo hay 2. Vaya. ¿Secundario? Vale. Aquí, vale, en trabajos. Por ahora voy así. Second. Vale. Y el 12. Solo hay 12 niveles. Estoy seguro de que habrá más de 12. Normalmente llegas hasta 10. Y aquí hay 12. Es posible que haya 13 o 14 incluso. Creo. Más y más. 20%. 50. Cuesta un 70% si es casi el doble. No sé si combina con objetos, esto. Buenísimo. Por detrás 3-3. Orden de turnos de combate. Orden de turnos de los aliados. La barra amarilla que hay debajo del indicador de los PSPM, los personajes se llama indicador de turno. La barra estelena quiere decir que el turno del personaje va a llegar. Lo que es serena puede verse en muchos factores. La estadística de velocidad de un personaje y de su equipo. Acciones que realizó un personaje en el anterior. Los efectos de estado, viendo el hechizo, o cerebro del personaje. Teniendo en cuenta todos los factores arriba descritos, el estado del indicador turno consolidado solo se debe tomar como una guía general que será el siguiente puntual. Orden de turnos de los enemigos. Los enemigos no tienen indicadores de turno visibles, pero verás una señal de aviso junto a cualquier enemigo que esté a punto de actuar. Lo mejor es intentar actuar cuanto antes con cualquiera que tenga esta señal. Sin embargo, ten en cuenta que las señales de aviso también son una indicación general. Algunos enemigos asumen el orden más en la mano. A los distintos enemigos que encontrarás, tendrás que descubrir cómo sacarles el mayor partido a sus vulnerabilidades. Para hacerlo, podrás infligir hasta 1,3 veces por este daño el que harías normalmente. Hay dos tipos de unidades, elementales y arcos. Hay varias formas de descubrir las vulnerabilidades del mundo, pero una de las más sensibles es comprar un grupo en la tienda local. De hecho, compra unas cuantas, te harán la vida mucho más fácil. Puedes echar un vistazo a las vulnerabilidades en la tienda local. Lograr ventaja. Acércate a un monstruo por la espalda y tendrás que echar el siguiente combate con ventaja. De mismo modo, si el monstruo lo ves por la espalda, será el lado de ventaja. Esto puede ser clave para tus posibilidades de poder equipo. Procura ser king. Okay then. Tienen varias vulnerabilidades. Okay. Este. Oh, what's next, I wonder? He's better be ready for this! Agua, dos débiles al agua. Pues hielo para todos. Almighty flame!
Ah, sí. Come and get her! Y usar esto. Great kick! We're actually pretty tough. 28 PT. Onwards and upwards. Ah, mira, solo para el primero. Es PT. ¿No? El segundo no ganaba. Ok. A ver. Equipo. Habilidades. Estadísticas. Ah, no gana el segundo. Vaya caca. Joder. Voy a subir unos cuantos niveles. There's no way we're Me losing llevo this una hora, one. pues mira. Después de este combate, I call upon the power. Vaya, You're not gonna like this. Burn, smolder. You're not gonna like this. I'm up, huh? Okay. You rang? Eat sorcery. Did you see that? I'm amazing. Yeah. no gano beneficios por ganarlos en un turno. Lo que hay la noche es cuando los monstruos salen a jugar de verdad. Hay muchos más por el día. Hay muchos más que por el día y además son más fieros. Si quieres llegar a tu destino pues viaja de día. Si te apetece ir a cazar monstruos, no hay mejor momento de la noche. Lo cual no indica que esté a favor de la caza de monstruos por deporte. Es una afición muy peligrosa. We've got the upper hand, guys. Okay, what's the plan? ¿Cómo puedo repetir? Okay. No sé. Establece 20 y por cierto de sus What's the plan? All set. repetido. Too easy. Me subió un huevo. Lo que decía, voy a terminar el capítulo número 1 aquí. Pues eso, hasta aquí el capítulo 1. Son los más. Nos vemos en el próximo. Hasta pronto.